Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 22 de febrero del 2024, son las 6:37 de la mañana. Bienvenidos a otro video más de lo bueno, lo malo y lo raro, especialmente en el mensaje para la quinta sesión del Consejo Técnico Escolar de nuestra Secretaria de Educación. Es un mensaje muy cortito, dura 5 minutos. Sí me gustaría como combinar un poquito con los elementos que le mencionó a los supervisores y a los directivos, porque el cambio de la nueva escuela mexicana no solamente recae, como siempre, al docente. Tiene que haber una modificación clara en todos los actores que tengan que ver con el tema educativo. No solamente supervisores, directores, también las figuras educativas, también la secretaria de educación tiene que tener una forma distinta, que no lo hace. Bueno, ya se va, ¿no? Falta poco y esos elementos de pronto se dejan fuera. Sin embargo, lo que se les dijo a los supervisores, lo que se les dijo a los directores en el mensaje también creo que es importante. No lo he visto, vamos a escucharlo juntos, ponemos las pausas, comentamos lo que vaya sucediendo y después, si es posible, dependiendo del tiempo, vamos a escuchar el de supervisora a supervisores porque hay detalles que me gustaría como recalcar o remarcar, ¿sale? Vamos a darle play. Primero decirles que salió, pues sí, con un par de días de anticipación. El día de ayer se soltó este mensaje para docentes. Vamos a escuchar. Estimadas maestras, estimados maestros, les doy la bienvenida a los trabajos de la quinta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2023-2024. Nos encontramos en Acapulco, Guerrero, que gracias al trabajo en equipo y la fraternidad de todo el pueblo está de pie. La comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica número 1 Juan de Dios Batis en la colonia Alta Progreso es un ejemplo del entusiasmo y alegría por el regreso a clases en su escuela. La transformación educativa avanza con paso firme. La puesta en marcha del Plan de Estudios 2022 requiere revisar y reconstruir la conceptualización y las prácticas de la evaluación de los aprendizajes. Por varias décadas se ha puesto énfasis en la evaluación como una forma de rendir cuentas sobre el proceso educativo. Se ha destacado la medición y específicamente la asignación de valores en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes. En los últimos años, el campo de la evaluación ha tenido una intensa evolución sobre la forma de realizarla e interpretarla. Maestras y maestros sabemos que hay diferentes alternativas y modelos de evaluación, la diagnóstica, la formativa y la sumativa, que durante mucho tiempo se consideraron como parte de un mismo proceso. En la nueva escuela mexicana planteamos una ruptura con esta concepción. La evaluación de los aprendizajes y la acreditación responden a dos procesos diferenciados, que no significan lo mismo ni necesariamente implican continuidad o integración. El Plan de Estudio 2022 establece que las y los estudiantes son sujetos plenos de derechos en cualquier espacio, con necesidades, características propias y la capacidad de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que les rodea. A ver, híjoles, es que... Ok, vamos a volver a hablar de evaluación. No es la primera vez que hemos hablado de evaluación. Se ha hablado mucho a lo largo de los años. Hemos hablado de evaluación formativa y habla sobre que antes se tenía esta visión de que la evaluación nos ayudaba o es un aspecto para rendir cuentas, es una medición y se da en asignación de valores. Pero eso sigue existiendo. O sea, si ustedes revisaran cómo son las estadísticas, y les voy a poner un ejemplo. Se llevó a cabo la primera reunión de seguimiento a la apropiación del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria y programas de estudio de la fase 1 a la 6. En esta reunión estuvieron involucrados desde Baja California hasta Tamaulipas. Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Y al final sigue habiendo una medición cuantitativa para revisar el cómo vamos, ¿no? O sea, ver la muestra que tenemos, aplicar un instrumento que diga, porque aquí lo tenemos, todo tenemos aquí, este instrumento que diga cómo se han apropiado de los diferentes procesos y componentes establecidos en el plan y programa de estudios vigentes. O sea, al final, esta parte de medición, esta parte de rendir cuentas, de qué tanto nos hemos apropiado de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, en el caso de los docentes, sigue estando presente. Ese es uno. Dos, UCICAM. Se habla mucho de la evaluación formativa hacia el estudiante y la evaluación formativa hacia el adulto o hacia el docente. ¿Por qué no está presente? Ahí hay dos elementos incongruentes que la misma escuela mexicana pues no responde, no puede responder hacia esas preguntas.
Dos elementos. Tercer elemento, Ciudad de México y Estado de México, la prueba Comipems. No sé, voy a ser muy sincero, no sé si se aplique algo similar en otros estados. ¿Qué es la prueba Comipems? Ya lo he mencionado. Aquí los alumnos, una vez que salen de educación secundaria, para poder entrar a preparatoria, la que ellos quieran, deben de cumplir con un promedio y con un puntaje en un examen. Un examen que los posicione, que los coloca en cierta preparatoria y sí, cataloga de las mejores a las peores. Así se maneja aquí en Ciudad de México y Estado de México. Y quien quiera venir a estudiar aquí tendría que hacer esa prueba Comipems. Acabo de leer un supervisor que se queja y dice, nos piden volver a aplicar la evaluación de Mejor Edu. ¿Por qué? Si hasta el mismo Mejor Edu sacó un mensaje diciendo que ellos no recomiendan aplicar la evaluación intermedia de la evaluación diagnóstica. La podrían aplicar como final. ¿Por qué esta necesidad de aplicarla como una evaluación intermedia cuando no responde a los elementos de la evaluación formativa? Bueno, sí podría ayudar, pero el tema es que se tarda mucho tiempo. CISAT, otro elemento que sí puede ayudar como parte de la evaluación formativa, pero que hay docentes que no le ven la utilidad y se ve como una imposición. Y la Olimpiada del Conocimiento, que en algunos estados se va a implementar esta Olimpiada del Conocimiento. Entonces es bien incongruente que la Secretaría de Educación nos diga que ya debemos ver la evaluación de una manera distinta cuando las mismas autoridades, tanto nacionales como estatales, nos piden seguir rindiendo cuentas, generar medición y la asignación de valores como un tema importante. En fin, es algo que de pronto no cuadra y es incongruente con lo que se vive en la realidad, ¿no? La lectura de la realidad, maestras y maestros. Vamos a seguir escuchando. Son capaces de conocerse a sí mismos, construir saberes y conocimientos, reflexionan sobre ellos y aprenden a cuidarse. Para potenciar el desarrollo de sus capacidades es necesario integrar a niñas, niños y adolescentes como protagonistas de su proceso de desarrollo de aprendizaje y, por tanto, de la evaluación de los mismos. Los propósitos de esta sesión son fortalecer la evaluación formativa en los procesos de aprendizaje y enseñanza y avanzar en el diseño de la planeación didáctica y los proyectos. Desde la Nueva Escuela Mexicana concebimos a la evaluación de los aprendizajes como un proceso formativo que involucra necesariamente a estudiantes y a docentes, a partir de procesos de autorreflexión de ambas partes para identificar los logros y elementos por trabajar, los obstáculos que se han presentado y los errores que se identifican para trazar acciones de mejora. Para esta sesión les proponemos revisar el documento de Ángel Díaz Barriga, La evaluación formativa es un reto pedagógico didáctico en el trabajo docente, con la finalidad de analizar esta conceptualización de la evaluación formativa y sus dimensiones. Por un lado, trabajamos para que las y los estudiantes reflexionen y reconozcan su responsabilidad en los procesos de aprendizaje, en un contexto de confianza. Y por otra parte, las y los docentes pueden realizar ajustes a su planeación didáctica y generar procesos para retroalimentar el trabajo de niñas, niños y adolescentes. La evaluación formativa se entiende como un proceso continuo que busca articular los aprendizajes en contextos de aula, escuela y comunidad, aprovechando los recursos que ofrecen los libros de texto gratuitos. También les planteamos revisar, a través de cápsulas incorporadas en los insumos, algunas experiencias narradas por maestras y maestros desde esta nueva perspectiva de evaluación formativa. Les recordamos que la estrategia en el aula, prevención de las adicciones. Yo le veo más importancia a estas cápsulas que hicieron algunos maestras y maestros que al mensaje del doctor Ángel Díaz Barriga, a la lectura, por ejemplo, ¿no? Sería interesante, pero es que nada más nos dan 3 minutos, pero sin embargo sería interesante ver a los compañeros maestros, a las maestras de diferentes niveles decirnos, a ver, yo apliqué tal proyecto, ¿no? El nombre del proyecto es tal, yo vinculé los siguientes PDA, el tiempo que me tardé es aproximadamente esto, la forma en la que evalué, ¿no? Para generar una calificación es esta, la forma en la que retroalimenté de manera continua fue estos aspectos, me fijé y profundicé en estos elementos. Dentro de la evaluación formativa o los momentos que tomé la evaluación formativa es esta, sería más interesante, más enriquecedor, y así como docentes podríamos decir, ok, mi compañero ya lo aplicó, yo apliqué un proyecto similar, ¿qué tenemos en común? ¿En qué podemos mejorar ambos? ¿No? O sea, sería interesante. Y no otra vez seguir hablando de la evaluación formativa y... en fin. Ahora, otro tema que ahorita ya va a terminar, la estrategia si te drogas te dañas.
Yo solamente espero que no empiecen a pedir, porque muchos docentes yo participo en la estrategia, yo asisto a la escuela para esta estrategia. Espero que no empiecen a pedir que ciertos sábados el docente de su tiempo. Nada más. La estrategia me pareció interesante. Obviamente también es algo político. De los 1500 eventos que menciona que hubo en todo el país, donde hubo muchísimas personas participando y hubo espacios donde hubo algunos padres de familia, pero eran parte importante de la comunidad. Drogas te dañas continúa en las escuelas secundarias, generales, técnicas y telesecundarias, así como en las instituciones de educación media superior de todo el país, con el lema Hagamos equipo. Les convocamos a mantener el impulso en las comunidades escolares y familias de educación secundaria en este propósito común, la prevención de las adicciones. Estimadas maestras, estimados maestros, que tengan un fructífero consejo técnico escolar. Saludos. Solamente eso, no pedir que ya cada sábado generen o abramos la escuela para que puedan hacer este tipo de eventos, cuando sabemos que eso no se nos está pagando. Podríamos meter la temática o la problemática de la campaña, ¿no? Si te drogas te dañas, como parte de las sesiones y el trabajo que se realiza en la escuela. Eso podría ser un buen proyecto. En fin, ahí está, maestras y maestros. Híjoles, volvemos al punto. Sí, vamos a hablar de evaluación, pero sí que nos sigue diciendo, vayan cachando los elementos que ustedes consideren adecuados para su práctica docente. Cuando lo hacemos más práctico, cuando nos ponemos un ejemplo más real y podemos a partir de ahí destruir y reconstruir o agregar elementos, creo que se enriquece un poquito más. Al menos me gusta esa forma de aprender. Claro, hay variaciones, cada quien aprende de manera distinta y más siendo adultos. Con esto, nada más quiero agregar un elemento. Dentro de la sesión a supervisores, pues sí les pide que observen que hay maestros distintos, que tienen ritmos diferentes, formas de aprender diferentes, y ahora le pide al supervisor que también cambie parte de su práctica. Que llega a ser un reto, ¿no? Porque si un maestro es necio, hay supervisores, hay directivos que son aún más necios. Si un director, por ejemplo, permite que los docentes empiecen a usar tecnología hasta en la entrega de planeaciones, hay supervisores que ni le entienden. Entonces, también las prácticas, los paradigmas que se tiene como persona de tener tantos años en el sistema, tienen que cambiar. Es importante. ¿Para qué? Para la mejora de todos, no solamente de la persona, sino todos colaboramos en pues autoaprendizaje además, ¿no? Que nos pide la nueva escuela mexicana. Bueno, hasta aquí maestros y maestros, lo bueno, lo malo y lo raro. Lo bueno lo hemos venido repitiendo, es un mensaje que sale a tiempo, es un mensaje que dura poco. En esta ocasión sí va como al punto en concreto, lo que quiere que hagamos y como los tips generales. Eso me parece muy bien, ¿ok? Lo malo es que seguimos sin poder tener ese contacto con la Secretaría de Educación. Ahorita se está llevando a cabo, repito, este seguimiento de manera estatal. Pero, por ejemplo, en este formulario que se les está proponiendo llenar a maestras, directores, sobre la apropiación que han tenido sobre el plan de estudios, no se les va a aplicar a todos. Es a una muestra solamente. A una pequeña muestra que dice que dura 45 minutos el cuestionario, imagínense. A una pequeña muestra para que pues ellos puedan tomar estos elementos. Es que la muestra a veces no llega a reflejar la realidad. Lo interesante sería que dejaran esto habilitado para que todos los docentes de todo el país pudieran subir su punto de vista sobre la apropiación de esta nueva escuela mexicana. Se pide aquí el tiempo estimado para contestar es de 45 minutos. ¿Por qué no se les invita a las escuelas como obligatorio, ¿no? A contestar el siguiente cuestionario y los maestros el día lunes, los alumnos van a entrar una hora tarde. ¿Por qué? Porque tenemos esta actividad. Eso no se hace y eso al parecer nunca se va a hacer. Pero sería interesante que se compartiera. Eso considero como malo, nada más, ¿no? Que sigue existiendo una poca comunicación con la propia SEP y con materiales educativos y con formación continua. O sea, no ha habido algo que realmente apoye a los docentes, ni siquiera Mejor Edu, por ejemplo, que podría complementar el mensaje de la Secretaría de Educación. En fin, lo raro
La incongruencia que existe con el mensaje de la Secretaría de Educación versus la realidad de muchos de los estudiantes. De participar para entrar a una buena escuela, de seguir concursando los docentes por medio de un examen, porque ese examen vale el 30%, para poder ser parte de la Secretaría de Educación. O sea, la incongruencia del sistema con la realidad sobre el tema de la evaluación. Otro tema raro. Cuando nos habla del mensaje del doctor Ángel Díaz de Barriga, nos ponen esta imagen. No sé si para hacer referencia de que vamos a hablar del doctor, o si este era un video que nos iban a compartir y al final no está dentro de los insumos. Porque en ninguna parte sale el doctor. En un video. Ya nos habían compartido un video anteriormente, y lo pueden buscar en mi canal, donde el doctor hablaba sobre la evaluación formativa. Pero en esta ocasión solamente es una lectura. A mí me pareció raro. Y voy a cerrar con algo que no estaba en lo bueno, lo malo y lo raro. Lo especial. Lo especial, que la verdad ahí se lo agradezco mucho a la Secretaría de Educación, compartirnos un poquito de cómo el estado de Guerrero ha estado pues recibiendo apoyo por parte de la misma comunidad, por parte de la sociedad mexicana, y cómo ya hasta pueden regresar los alumnos a la escuela. Obviamente esta temática de huracanes deberán de incorporarla como parte del codiseño, algo bien interesante, pero cómo el pueblo al final sigue levantándose como ave fénix desde las cenizas. Esto me parece interesante, porque habrá estados de la República que a lo mejor nunca han ido a Guerrero, o que en las noticias ya no se menciona, pero aquí nos comparten este cambio que ha tenido el estado y cómo realmente ha recibido apoyo del gobierno, de la sociedad, y que las escuelas ya regresaron para seguir trabajando. Eso me pareció especial, la verdad, ahí sí un aplauso. En fin, maestras y maestros, díganme aquí abajo lo que ustedes consideran bueno, malo, raro de este mensaje. Si quieren también platicar sobre el mensaje de directoras y supervisoras, será muy interesante, déjenmelo aquí abajo. Eso podría haber una queja como malo, ¿no? Que separe el mensaje. Sería también interesante que nos platicaran nosotros como docentes qué se les pidió o qué están trabajando los directores, para retomarlo también en nuestra sesión, y que el director de pronto dé el punto de vista del consejo o del mensaje que le llegó de la Secretaría de Educación, pero a los docentes, ya no entre directores y supervisores. Ese sería un tema interesante. En fin, hasta aquí la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto este video. Tengan un excelente jueves. Dejen su pulgar arriba, compártanlo. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.